Vamos a hablar con José Luis Esper. Ustedes saben que es economista, diputado de la Libertad de Avanza, un hombre clave en el gobierno por lo que representa, por su trayectoria, y es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué tal, José Luis? Qué gusto saludarte en esta mañana. ¿Cómo vamos? Hola Hugo, muy buen día, buen comienzo de semana. Gran saludo a ustedes, la producción y los oyentes. Bueno, ¿qué ves en lo político y en lo económico? Porque los datos, tras la tercera semana, o empezando la tercera semana tras la salida del cepo, son buenos. Hay alguna perspectiva de que la inflación al final no se disparó, que el consumo está un poquito mejor y que los precios se someten a la oferta y la demanda. ¿Qué ves vos? Mira, yo diría el paraguas que contiene todo lo que vos estás marcando muy bien es que sobre la base de la disciplina fiscal, o sea, un Estado que no tiene déficit y un Banco Central que tampoco tiene déficit, recordamos que los dos estaban con muchísimo déficit, tanto el Estado como el Banco Central, al principio de diciembre de 2023, con tendencia a una grave crisis, bueno, luego de un gran ajuste, fruto de un líder extraordinario como el presidente Milei, se logró encauzar el tema fiscal y cuasi fiscal. Y esta tercera etapa que se ha inaugurado es una etapa donde vamos a ir a una libre flotación total entre el dólar y el peso, pero como la ciudadanía, con justa razón, asocia volatilidad entre el dólar y el peso con crisis, por lo que pasó en el pasado. Bueno, previo a una libre flotación del dólar y el peso, la decisión de nuestro gobierno es ir a un sistema de flotación, pero dentro de bandas, una suerte de escuelita previo a la libertad cambiaria total. Y dentro de ese sistema de bandas, la banda inferior son 1.000 pesos por dólar y la superior es 1.400, y la gente tiene que acostumbrarse y no tenerle miedo a que el dólar flote dentro de esta banda de 1.000 a 1.400. Y bueno, afortunadamente en estas primeras semanas de abril no estamos viendo un rebote de precios, o sea, la gente empezó a entender que volatilidad del dólar no significa más inflación, sino que la inflación es un fenómeno monetario, acá en la China, en Groenlandia, en todos lados de hace mucho tiempo que está comprobado esto. La actividad sigue recuperándose fuerte. Los números del INDEC de marzo estarían marcando una muy fuerte recuperación, desde lugares horribles donde lo dejó el kirchnerismo, por supuesto. Por eso agradezco siempre el apoyo de la gente a nuestro gobierno. Desde un lugar horrible, de caída de salarios, de los ingresos reales de los trabajadores, las empresas, los jubilados, los beneficiarios de planes, de a poquito estamos saliendo. Y estamos saliendo de a poquito porque la única manera que ha descubierto el ser humano para prosperar es haciendo las cosas que estamos haciendo nosotros. No es que estamos inventando la rueda o el círculo de Claro. nuevo, sino que estamos haciendo cosas de sentido común. Admito que pasar de la locura kirchnerista a un lugar razonable tiene su dolor, su costo, su parto. Es como el adicto, ¿no? Salir de la adicción implica un síndrome de abstinencia. Bueno, un poco estamos pasando por eso, pero le aseguramos a la gente que hay futuro, futuro promisorio, detrás de todo lo que estamos haciendo, porque somos gente completamente comprometida con la tarea que le compete a un político, que es estar al servicio de la sociedad, al servicio de la gente. Y una palabra, hay dos palabras clave que se me ocurren para preguntarte. Una que le escuché a Sturzenegger ayer en una entrevista que le hizo Luis Majul ahí en La Nación Más, en La Cornisa, respecto de las desregulaciones, que es parte del plan económico, el achicamiento del Estado, que el Estado no funcione como un lugar, como una guarida para la militancia, que en general se ha empobrecido o ha degradado la cultura argentina, sino que más bien funcione para lo que tiene que funcionar. ¿Cómo lo ves vos en ese contexto, lo que está haciendo el ministro de Desregulación? Extraordinario, una extraordinaria actividad la de Federico Sturzenegger. Mirá, acá, de nuevo, el marco, la primera capa de esta gran cebolla que es la Argentina va a ser libre, va a volver a ser un país libre, pero para nosotros la libertad es un tema central, como dice el presidente, es un valor moral, porque la persona libre es libre para elegir, es libre para decidir qué hace con su vida, es libre para decidir a quién vota, es libre para decidir a dónde viaja, si compra dólares, oro, pesos. Nosotros queremos ir a un esquema de completa libertad, pero para eso necesitamos individuos, ciudadanos, personas
que se puedan erguir sobre sí mismas, para lo cual necesitan estar bien formadas, bien educadas, tener trabajos competitivos, bien remunerados. Por lo tanto, todo eso requiere de la desaparición del Estado de lo que no sea estrictamente necesario. Y el proceso de desregulación que encarna el Ministerio de Regulación de Federico Sturzenegger apunta, entre otros ministerios, a todo eso, ¿no? Que la educación, hablando del Ministerio de Capital Humano, sea una educación de calidad, viendo lo que Argentina le puede vender al mundo y educar en función de eso, porque si nosotros tenemos una educación basada en lo que Argentina le puede vender al mundo, va a ser una educación que deje chicos y chicas que puedan competir con el mundo, que puedan vivir en el mundo, si así fuera, empresarios los mejores salarios a los trabajadores. La liberalización es justamente para eso, para tener individuos que para los políticos, para nosotros, eran un gran desafío de conquistar con el voto, y no que sean cautivos como lo han sido durante el kirchnerismo con los planes sociales, los subsidios, etcétera, etcétera. No, sino que justamente la libertad es lo que hace, hablando del tema político que nos compete, que para nosotros los políticos sea muy difícil conquistar la voluntad del votante, porque ese votante, en un contexto de libertad, es un votante erguido sobre sí mismo, que tiene capacidad para discernir, que está bien. Para nosotros los políticos tiene que ser un desafío de conquistar el voto de las personas. Por eso es tan importante para nosotros que se entienda la batalla cultural y moral que estamos dando para que la libertad sea lo que cruce todas las actividades argentinas, y hablando del Estado, que el Estado se dedique a aquello que es absolutamente indelegable. A ver, por ejemplo, ¿quién puede proveer de diplomacia si no es el Estado? No hay una diplomacia privada. Correcto. La defensa del país, el único que lo puede hacer es el Estado. Solamente en las películas de Marvel la defensa del Estado la provee Iron Man, un empresario privado. La defensa la tiene que proveer el Estado. La justicia es un bien que tiene que ser provista por el Estado. Yo le agregaría la seguridad tiene que ser provista para el Estado, la seguridad interior, quiero decir. También creo que hay un rol para el Estado en lo que es la educación básica, Claro. y la salud básicas. Tal como Bueno, lo pensó Roca, seis, ¿no? Con la Ley Nacional de Educación, por ejemplo, ¿no? Claro, pero salvo esas 6 actividades esenciales, el resto tiene que ser todo privado. Obviamente que nosotros no es que estamos en las antípodas, sino que directamente somos enemigos de usar al Estado como nido o canuto de punteros, Claro. militantes, etcétera, etcétera. De ninguna manera. El Estado está para devolverle a la gente los impuestos que paga con esos 6 bienes públicos que te demande, que te conte, y nada más. El resto todo privado. Y estoy pensando en el escándalo de Chaco, uno más del kirchnerismo, con una base, una metodología muy similar, que uno puede pensarla desde los bolsos de López, Vialidad, Cuaderno o Tesuro y los Sauces, una usina de facturas trucha para desviar fondos públicos provinciales en el Chaco, que manejaban punteros, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa increíble. En este esquema, de nuevo, donde la primera gran capa de la cebolla, el bosque, es la libertad, dentro del tema de la libertad hay infinidad de microtemas, y un tema es la coparticipación federal de impuestos. Mirá, para el político que puede gastar sin pagar el costo político de aumentar los impuestos para poder gastar, estamos fritos. El político tiene que tener que pagar el costo político de aumentar el gasto público aumentando impuestos, porque si bien el regalo de la coparticipación, donde a Chaco se le entrega por coparticipación muchísimo más de lo que aporta y de lo que paga el costo político por aportarlo, porque tiene que recaudar impuestos para eso, pero como a Chaco se le da muchísimo más de lo que aporta, además de otras provincias que reciben muchísimo más de lo que aporta, como Formosa, debido a que no se paga en el Chaco el costo político de gastar, es por eso que aparecen todos estos escándalos de corrupción, donde vos fijate que es el propio Estado que arma cooperativas para que desde afuera el Estado se le facture al Estado. Ahí hay comprometidos políticos, empleados públicos y gente afuera del Estado. Es una cosa de loco. Armar plata, armar cooperativas, armar empresitas para robarle la plata a los contribuyentes. con lo que implica además
desde lo cultural, ¿no? Porque han degradado la palabra, el concepto cooperativa, derechos humanos y tantos otros, ya eso de lo cultural. Pero esta semana arranca la comisión investigadora del caso Libra y hacía 30 años que en el Congreso no se armaba una comisión, la última fue cuando estaba Cavallo como ministro de Economía. ¿Qué pensás? Mira, yo veo en esta comisión investigadora el kirchnerismo es la punta de lanza y el kirchnerismo hace esto como para armar escándalos, desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene la Argentina. Están desesperados porque si esto sigue funcionando como está funcionando lo que estamos haciendo del gobierno, el kirchnerismo no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo es el enemigo de la libertad, es el enemigo de que la gente se hierga sobre sí misma, que se sienta autosuficiente, que tenga capacidad para discernir. El gran negocio del kirchnerismo fue transformar a la Argentina en zombies, en gente que no tiene ninguna capacidad para discernir, que vota porque le pones un cacho de carne junto con la boleta para votar. Entonces no tienen otra cosa que desviar la atención con esto. Es una verdadera, yo hay que decirlo, los payasos están en el circo, muchachos kirchneristas. Lo de mañana es una payasada porque está bien, le podrán decir al presidente que habló de algo que terminó siendo raro como Bueno, y está en la sistema justicia Libra. además, ¿no? Está la justicia investigando, el presidente se ha puesto a disposición de la justicia, ha constituido dentro del gobierno una unidad especial para que le provea a la justicia de toda la información del caso Libra. También se está investigando en Estados Unidos, donde ni siquiera están acusado ni casi nombrado el presidente. Entonces, si todo está en el camino de la justicia, ¿para qué armar una comisión investigadora de la política? La política, como todo acto, se investiga desde la justicia y el presidente en ese sentido se ha puesto a total disposición. Por lo tanto, lo de mañana es una payasada y yo lo que le digo a los chicos kirchneristas, los payasos están en el circo, ese es el lugar de ustedes, muchachos. La última, José Luis, agradeciéndote mucho la entrevista. Ayer lo escuché a Macri con José del Río también de La Nación Más, al expresidente, y habló de la palabra confianza, apoyó el plan económico, dijo que la Argentina necesita cada vez más confianza, pero que no entiende por qué no pueden llegar a un acuerdo. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es la madre de todas las batallas electorales, sean legislativas o ejecutivas. ¿Habrá acuerdo finalmente o por qué no lo hay? Mira, yo estoy un poco lejos del armado político de la provincia de Buenos Aires. Si bien soy el candidato del presidente para estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero sí te podría decir que el diálogo con gente del PRO en la provincia de Buenos Aires, como ya se ha visto con Ritondo como presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Montenegro, es un diálogo muy fluido, así que yo te diría, es muy probable que terminemos en un acuerdo. Después se verá en una segunda etapa de qué formato tiene ese acuerdo, pero yo creo que estamos todos trabajando muy bien para que haya un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, donde hay que sacar al kirchnerismo de ahí a partir de este año y definitivamente en la elección del 27, porque ese es el nido que está armando el kirchnerismo para volver a reproducirse, esperando cualquier traspié de nuestro programa, y ese nido hay ahí, porque no podemos tener un espacio político en la Argentina cuyo objetivo sea el país una villa miseria como lo dejaron, no puede ser. Argentina es un país que puede ser un gran país y la política tiene que servir para eso, no para transformarlo en una villa miseria, que es lo que el kirchnerismo de la mano de Kicillof ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Uno no puede tener una provincia de Buenos Aires como la que ha dejado Kicillof, por eso tenemos que ganarle este año y ganarle en el 27, y sobre esa base estamos trabajando con el PRO y yo no tengo duda que vamos a llegar a un acuerdo. José Luis Esper, muchas gracias de nuevo por la nota. Un abrazo. Un placer, muy buenos días, gran saludo para todos. Buena semana.